Misionero Mundial en la ciudad de San Miguel presenta su programa Fundamentos, exposición bíblica y sistemática de la sana doctrina. Escúchelo hoy en la voz del pastor Edwin Parada. Privilegio muy grande estar acá en cabina de Radio Unción y presencia de Dios. Estamos agradecidos con el Señor por concedernos continuar en este viaje, hermanos, explorando las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras. Estamos también contentos, hermanos, por la audiencia que tenemos y pues les enviamos saludos fraternales y también agradecemos por enviarnos sus reportes y también por compartir los programas. Gracias, hermano, por hacer llegar este mensaje a más personas a través de sus estados. Usted que comparte hacia otra persona el link, así que muchísimas gracias. Dios les pueda recompensar por ser parte de este equipo y hacemos así una difusión mayor. Y hemos venido considerando el tema general, la doctrina de la salvación, y esa doctrina conlleva algunos tópicos, algunos subtemas importantes, y entre esos que hemos tratado ha sido la doctrina de la regeneración y la doctrina de la justificación. Hay asuntos que Dios hace en cuanto a la salvación y hay asuntos que conciernen exclusivamente y que son obligación del ser humano. El hombre, el ser humano debe de arrepentirse de sus pecados y también debe de creer de corazón en el Señor y también debe de convertirse. Aquí, en esta parte de la salvación, el hombre debe de participar de manera muy activa, debe de ser parte de este proceso que Dios está efectuando, hermanos, en la vida del hombre. Así que, por favor, hermanos, comparta el programa y de esa forma, pues, somos bendecidos todos. Así que vamos a ir, hermanos, considerando algunos temas aquí que son muy relevantes. Y si hay algún tema doctrinal también que usted quisiera que lo tratásemos, háganoslo saber para que con anticipación podamos considerarlo. Los días viernes, Dios mediante, estaremos tratando temas que tienen que ver con el matrimonio. Y el sábado estaremos hablando sobre temáticas concernientes a la juventud. El sábado anterior estuvimos tratando el tema del hedonismo y vamos a tratar otro tema concerniente a la juventud este próximo sábado. Así que vamos a hablar el sábado acerca del relativismo moral y vamos a hablar este próximo viernes acerca de el concepto bíblico acerca del matrimonio. Vamos a estar hablando estos temas que consideramos son importantes y especialmente en esta época que hay tanto relativismo y nosotros queremos estudiar los absolutos de la palabra de Dios. Vamos, hermanos, a leer las escrituras y yo quiero que leamos en la palabra del Señor. Vamos a leer la carta a los Romanos, el capítulo 1, Romanos capítulo 1, y estamos ahí leyendo un versículo muy importante que nos servirá de fundamento para el tema de hoy. Y dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar a Dios para presentarle
la audiencia. Padre, muchas gracias por el privilegio y la responsabilidad que nos otorga esta mañana de estar con cada uno de nuestros oyentes, Señor. Denos la gracia, el poder y la sabiduría para, oh Dios mío, exponer tu palabra. Te ruego, Señor amado, que mientras tu palabra es predicada, la virtud de Cristo, el poder del Hijo de Dios se haga presente, sanando los enfermos, Señor. Para usted es fácil. Usted que levantó a Lázaro después de 4 días de muerto, puede, Señor mío, restaurar los riñones. Envíe la buena palabra hoy, Señor. Tenga compasión y tenga misericordia. Su poder es ilimitado. Envíe la buena palabra, Señor. Siembre hoy la semilla de la fe en el corazón de los que nos escuchan, y que esta buena palabra, Señor, produzca frutos abundantes. Envíe la palabra con potencia, con poder, con autoridad, y concédanos, Señor, ver tu gloria, ver tu poder. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero mencionarles, hermanos, que el tema de la fe en cuanto a la salvación es fundamental. Ese versículo que hemos leído causó un impacto increíble en la vida de Lutero, pues él quería obtener la salvación mediante oraciones, ayunos, penitencias y una vida de austeridad, y practicó todos los rituales del romanismo, y ninguno de esos rituales logró en él lo que él quería: la paz, el perdón, la justificación, la salvación. Y él entonces, hermanos, recibe esta luz, se le iluminan estas palabras, hermanos: mas el justo por la fe vivirá. Hay caminos que los hombres quieren, hermanos, seguir para lograr la salvación. Hay personas que escogen el camino de la penitencia. Algunas personas tristemente establecen o promueven ese estilo de vida. Vi en un reportaje a una señora en México caminando bastantes metros, prácticamente iba a recorrer como 2 horas sobre sus rodillas, sangrando, y ella quería redimirse derramando su propia sangre. Así que las penitencias, flagelarse el cuerpo, no logran la salvación. Otras personas en la época del Señor y de los apóstoles querían lograr la salvación mediante las obras de la ley. Y la salvación no se logra mediante los rituales de la ley. Algunos pretendían que circuncidando el cuerpo podían ser salvos. Otros pretendían que guardando todos los rituales, ceremonias, sacrificios de la ley podían ser salvos. Y así mismo hay personas que se bañan en ríos como en el Ganges en la India, pretendiendo que al bañarse en ese río sus pecados serán limpiados. Hay algunos que les prometen: mire, rece tantas Ave Marías, tantos Padre Nuestros y usted será salvo. La salvación que la Biblia menciona es mediante la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero hacerle mención cómo el apóstol Juan utilizó de diversas formas el creer como algo fundamental para ser salvo, y utilizó algunas palabras. Por ejemplo, recibir. El que cree en Jesús le recibe como que alguien le recibe en su casa, y dice: a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que se utiliza la palabra creer en este pasaje como sinónimo de recibir. A veces decimos nosotros así: reciba a Cristo. Lo que le estamos diciendo es: crea en Jesucristo. Creer también en el Evangelio de Juan es sinónimo de seguirle. Cuando una persona sigue la doctrina, la enseñanza de Cristo, entonces es que ha creído en Él. Cuando hablamos de creer, no estoy hablando de creer en la existencia de Dios, pues la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan. No, estoy hablando de algo diferente. Aunque la Biblia presenta la fe como hermanos, fruto del Espíritu, y también hay una fe común que la gente
piensa o cree que Dios existe. Pero la fe que nos habla Juan es una fe que produce obediencia. Es una fe que produce seguir la enseñanza de Cristo, seguir sus pasos. También lo presenta Juan, la palabra fe, y lo habla como sinónimo de persistencia, de permanencia, de mantenerse. Así que cuando una persona se mantiene amando al Señor, creyendo en Él, confiando en Él, eso revela fe. También lo utilizó como sinónimo de entrar, como cuando se abre una puerta, cuando usted entra. Cuando una persona entra a la fila de la vida cristiana es que ha determinado pues creer. Asimismo, también se le coloca como el sinónimo de oír. La palabra oír es fundamental, dice la Biblia, así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que también lo utilizó Juan, la palabra fe, como sinónimo de obedecer. Cuando una persona cree en Jesucristo y no le obedece, definitivamente no ha creído en Él. La evidencia de que usted ha confiado en el Señor es que obedece y guarda sus mandamientos. También la otra palabra que utilizó Juan como sinónimo de creer es comer. Y aquella persona cuando oye del Señor, escucha del Señor, entra fe en su corazón y cree en Él. Así que Juan utilizó varios sinónimos para hablarnos de la palabra fe. También utilizó un sinónimo como de la palabra beber. Así que todos los sedientos, venid a beber de las aguas. Habla de confiar, de creer en el Señor. Así que la palabra fe es fundamental en los evangelios. Aún se nos dice que el evangelio de Juan fue escrito para que creyésemos en él y recibiésemos la vida eterna. En el Antiguo Testamento se nos menciona en Habacuc 2:4, he aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, pero el justo por su fe vivirá. Esto es una cosa fundamental. Eso es lo mismo que aparece acá en Romanos 1:17. El Señor le prometió que su descendencia sería como las estrellas de los cielos, y Abraham le creyó a Dios. Así que cuando hablamos de fe, estamos hablando de creerle a Dios. Una cosa es creer que usted existe. Eso no sería muy difícil. Pero creer en usted, creer en lo que usted dice, en lo que usted hace, sería otra cosa. Así que es vital, importante, escuche bien, que Abraham le creyó a Dios. Eso es una cosa pues fundamental. En Génesis 15:6 dice, y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Abraham no era un hombre perfecto, pero ha sido puesto en un escalón muy alto a causa de que le creyó a Dios. El Señor le dijo una palabra y él la creyó. Cuando una persona escucha el evangelio de Dios y cree esa palabra, confía en esa palabra, obedece esa palabra, está manifestando que tiene fe. Es importante observar que en el Nuevo Testamento se nos habla precisamente también de esta fe. Dice Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dios no utilizó los rituales, las ceremonias humanas, las penitencias o otros sistemas. Hay personas que pretenden salvarse a sí mismos haciendo buenas cosas, menospreciando lo que el Señor ha hecho. Así que Dios envió a su Hijo Jesús al mundo y las personas tienen que aprender a confiar única y exclusivamente en Él. La palabra fe en el Antiguo Testamento hablaba de descansar, de apoyarse. Usted cuando pone fe en el Señor descansa en Él, descansa en sus promesas, descansa en su palabra. Así que el Señor nos habla que podamos descansar en Cristo, descansar en lo que Él nos ha dicho,
descansar en su palabra, confiar en su palabra. Y también tengo que confiar y creer en su santo poder. Debo de estar seguros que el Señor es capaz y suficiente de salvarme. El hombre intenta salvarse a sí mismo, pero el Salvador es uno solo, Jesús el Señor. Dice, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que el hombre es salvo mediante la fe en Jesucristo. Yo tengo que confiar en lo que el Señor ya hizo, en lo que el Señor está haciendo y en lo que el Señor hará. Cristo ya dio su vida en la cruz, derramando sangre. Tengo entonces que confiar que el Señor pagó el precio, que Él vino a la cruz, ocupó mi lugar, Él es mi sustituto, Él resucitó con gran poder, Dios dio testimonio de eso y yo tengo que confiar en la obra perfecta, en la obra consumada que Jesús hizo. Ahora bien, tengo que confiar lo que el Señor está haciendo en mi vida. El Señor me está santificando, o sea, limpiando por su palabra, está obrando por su espíritu, me está perfeccionando. Así que tengo que confiar y además tengo que tener la confianza, la seguridad de lo que el Señor hará. El Señor nos librará del juicio eterno. Así que la salvación es por la fe en Cristo Jesús. Eso es una cosa realmente maravillosa. El hombre no puede ser salvo de otra manera, única y exclusivamente por la fe en el Hijo de Dios. Así que los hombres intentan crear nuevos sistemas humanos para salvarse. Eso sería semejante a que una persona cuando no sabe nadar y está en aguas profundas quisiera salvarse a sí mismo. Más bien todo intento que hace por salvarse a sí mismo produce más bien que pierda más fuerzas y se ahogue más rápido. Así que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Cristo es el fin de la ley y nos trae, hermanos, salvación y vida eterna. Muy bien, así que esta fe verdadera produce perseverancia. Cuando la fe puesta en el Señor es auténtica, produce perseverancia. Abraham, cuando le creyó a Dios, Dios no le contestó, no le respondió, no le cumplió la promesa de inmediato. Pasaron algunos años para que el Señor, hermano, le cumpliera la promesa, pero Abraham confesaba y mantenía su fe en el Señor. El Señor le cambió el nombre a Abraham, primero sí siendo Abraham y luego que significa padre enaltecido, y ahora Abraham, que significa padre de muchedumbres o de multitudes. Así que sin tener hijos, él confesaba y decía: yo soy padre de multitudes. Posiblemente las personas podían reírse de él, que sin tener hijos el hombre anda confesando, pero es que confiesa eso porque Dios le cambió el nombre, porque Dios le dio una promesa. Así que tenemos la fe puesta en la palabra de Dios. Y tenemos la fe puesta en lo que Jesús hizo para nuestra redención. Esto es una cosa trascendental, ver estos asuntos de la fe. Porque hay personas que cuando quieren ser salvos no manifiestan una medida de fe. No manifiestan un grado de fe, hermanos, que exprese que esa fe sea realmente una fe viva. Así que la fe verdadera asegura la salvación. La Biblia dice hermanos, en Hechos 15:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia, tú y tu casa. Así que los apóstoles llamaban a los que le escuchaban a creer, porque ellos tenían un claro concepto. Tristemente en nuestra cultura, creer se hace como un sinónimo de simplemente creer en la existencia de Dios. No, creer habla de que mi vida la tengo que someter a la obediencia a la palabra de Cristo. Tengo que confiar única y exclusivamente en Él. Hay personas que ponen alguna medida de fe en el Señor, pero están poniendo
su fe también en los ídolos. Algunos dicen en Jesús y en la Virgencita. No, no, no. Aquí Pablo menciona, dice, cree en el Señor Jesucristo. No puso a nadie más. La fe tiene que ser única y exclusivamente en el Hijo de Dios. Ese sincretismo que se da de mezclar confianza en los ídolos, confianza en los muertos, confianza en los demonios y en Dios, esa mezcla no procede de Dios ni de su palabra. Así que es un intento del hombre de cubrir su incredulidad, porque los seres humanos generalmente prefieren dudar de Dios y confiar en sí mismo. El hombre prefiere confiar en sí mismo. Aún está de moda en esta cultura que pretenden endiosar al hombre, y la gente dice, cree en ti mismo. La Biblia nos dice más bien, cree en Dios. Además de eso, la fe nos da la garantía de pertenecer a la familia de la fe. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por la fe llega usted a ser parte de la familia de Dios. Asimismo, por la fe es usted declarado sin culpa. Por la fe usted recibe de Dios el perdón de los pecados. Así que eso dice la Escritura. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley, sin penitencias, sin otras cosas que los hombres puedan hacer. El hombre es justificado por la fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe usted que esta fe en Dios produce paz, produce tranquilidad? Estaba Josafat siendo invadido por una cantidad terrible de enemigos, y el Señor le habló que estuviera quieto, que confiara, que se apoyara en Dios. ¿Y qué hizo Josafat? Ayunó, fortaleció su fe y puso un coro, y comenzaron a magnificar y a engrandecer el nombre del Señor. Y mientras ellos confiaban y estaban quietos, apoyados en Dios, el Señor peleó por ellos. El Señor extendió la mano. Hermanos, confiar es estar tranquilo, es estar quieto. Así que la fe produce paz. ¿Sabe usted que esta fe verdadera puesta en el Señor trae salud a nuestro cuerpo? Bien, hermano, vea lo que dice Isaías 53, por cuya herida fuimos nosotros curados. Así que Cristo llevó en su propio cuerpo, hermano, nuestra dolencia, y por esa confianza en Él recibimos salud. Jesús le dijo a aquellos que le buscaban para ser sanados, conforme a tu fe te sea hecho. Así que las personas le creyeron y, hermano, recibieron el milagro. Debes saber que esta fe también nos sirve de protección. Satanás quiere debilitar nuestra fe, pero esta fe nos mantiene firme, nos sirve de protección, nos sirve de escudo. Usted se mantiene firme en el camino del Señor, caminando en integridad, hermano, porque la fe puesta en el Señor le sirve de escudo. Asimismo, esta fe, hermanos, nos guía a una vida de pureza y de santificación. Cuando usted le cree a Dios, comienza a caminar en integridad. Si una persona camina torcido, camina, hermano, siguiendo el mundo y el pecado, es que no le ha creído a Dios. Las personas que le creen a Dios, esas personas caminan en integridad. Mediante la fe es que estamos unidos a Dios, estamos ligados al Señor. Esa confianza que tenemos en Dios nos une, nos mantiene unidos, nos mantiene ligados. Esto es una cosa muy, muy importante. ¿Sabe usted que mediante esta fe recibimos poder de Dios? Pablo menciona que el Espíritu Santo se recibe por medio de la fe. Hermano, confíe en el Señor. Tenga la confianza, la seguridad, la certeza, porque es el Señor que nos da poder mediante la fe. El poder de Dios se recibe confiando en Cristo. Es Jesús el Señor que ha recibido la promesa del Padre. Así que, hermano, esta fe
en el Señor, esta confianza en Él, esta seguridad en Él, esta certeza en el Señor, en su palabra, en su promesa, es lo que nos da la victoria en medio de las tentaciones, en medio de las batallas, en medio de los problemas, de las dificultades, de las enfermedades. El Hebreos 11 nos hace un registro de personas que le creyeron a Dios, que creyeron a su palabra, que escucharon su voz y se mantuvieron firmes en la fe. Así que, mis amados, hoy hemos visto este tema vital e importante, que la salvación se recibe mediante la fe. Quiero recalcar lo que mencioné al principio acerca de este aspecto tan importante acerca de la fe. Así que la palabra fe es sinónimo de recibir a Jesucristo, recibirle en nuestra vida como Señor. Así que la palabra fe también es sinónimo de obediencia. Una persona que cree en Cristo debe de obedecerle. Así que fe también es sinónimo de prestarle atención con el fin de obedecer esa palabra. Y es sinónimo de permanencia, es sinónimo de seguirle, o sea, volvernos sus discípulos. Si una persona ha creído en el Señor, debe seguir sus pasos, debe guardar su palabra. Queremos, hermanos, ir ya finalizando y, hermanos, recordándoles que continúe leyendo las Escrituras, porque la palabra de Dios fortalece nuestra fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Esta palabra, hermano, es sembrada en nuestros corazones. Es la semilla poderosa, la semilla de la fe, sembrada en nuestros corazones, que produce frutos de justicia. Queremos, hermanos, saludar a los oyentes que están con nosotros. Brevemente queremos revisar aquí los hermanos que están en la página de Unción y Presencia de Dios. Bendito sea el Señor. Estamos también, hermanos, saludando a los que están a través de la página del pastor Edwin Parada y las demás páginas que nos publican, hermanos, pues que Dios les pueda bendecir. Bendito sea el Señor. Enviamos pues saludos a los hermanos que están con nosotros, al hermano Virgilio allá en Mexicano, fiel oyente, hermano Noemí, Dios le bendiga, Rodríguez, hermano Nelson Andrades, qué bendición que estén con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, hermanos, por sus reportes, y aquellos que nos dejan sus reportes en diferido. Hermana Verónica Aguilar, que nos sintoniza en Barcelona, pues Dios le bendiga. Hermano Camilo, pues un saludo, un abrazo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, muchas gracias. Si tiene peticiones, tenemos un registro donde queremos, hermanos, llevar ahí pues sus peticiones, y cuando el Señor conteste a esa petición, por favor, háganoslo saber, porque queremos agradecer a Dios porque el Señor ha respondido. Hermano Rafael Cruz, hermano, un abrazo, Dios le bendiga mucho, gracias por enviarnos sus saludos y sus reportes. Es una bendición realmente muy grande que estemos juntos en este camino, hermano, de enseñanza bíblica, aprendiendo de la palabra de Dios. Si usted comparte, hermanos, lo podemos alcanzar más personas. No cuesta mucho, hermanos, que usted comparta allí, y de esa forma logramos que la palabra de Dios pueda llegar a aquellos que lo necesitan. Bueno, un abrazo para todos. Nos encontramos mañana aquí, hermanos, hablando del tema del matrimonio. Así que los viernes estaremos hablando de familia y de matrimonio. Un abrazo, hermanos, que Dios les bendiga ricamente. Si ese programa ha sido de bendición y edificación a su vida, comuníquese con nosotros al número de WhatsApp 70 96 68 30. Recuerde, somos una obra de fe, dependemos de Dios y de la generosidad de nuestros oyentes.